las experiencias que más me han formado quizás es ver que recientemente uno de los pacientes que conocía yo como residente de cardiología pediátrica cuando llegué en el 2009 al instituto, fue uno de los pacientes que hace 2 semanas le colocamos una prótesis pulmonar porque ya es un adolescente que ha ido de maravilla en su vida y que ahora con esta nueva posibilidad de tener una válvula nueva, ¿no?, le permitirá tener una vida muy muy buena por lo que le queda, ¿no?, de camino. Y fue justo la mamá la que me agarró en el pasillo y me dijo: doctor, usted no se acuerda bien, pero usted era residente de primer año cuando nos conocimos por primera vez, y a usted le tocó hacerle la historia clínica a mi hijo, y eso me dio mucho gusto, no por los años que ya han pasado, pero sí por el hecho de saber que las cosas ahí están y permanecen, y eso es lo que verdaderamente nos llevamos, Alex, de lo que hacemos en el día a día. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo podcast de CITIC, Un Café con el Experto. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañado de un gran amigo. Él es Juan Pablo Sandoval Jones. Él es pediatra, cardiólogo intervencionista en pediatría, en congénitos y en estructural. Y él ha cursado durante todo este tiempo su carrera, primero en el Hospital Infantil de México, después en el Instituto Nacional de Cardiología, donde después hizo cardiología intervencionista pediátrica o de congénitos, y estuvo ahí con el doctor Zaval, con el doctor García Montes, y luego viajó a Toronto, en donde estuvo en el Hospital for Sick Children, en donde, dirigido el programa por el doctor Lee Benson, han constituido un grupo de los más fuertes, quizás uno de los 3 más fuertes a nivel mundial en cardiología intervencionista pediátrica, y sin duda uno de los 2 más importantes del mundo, si no es que el más importante del mundo en cardiología pediátrica. Después hizo una estancia, unos meses, también en Toronto, en intervencionismo estructural, en el Toronto General Hospital. Y regresa y es adscrito actualmente del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, en México desde hace ya varios años. Y también es codirector orgullosamente de todo el programa y de todo el área de cardiología pediátrica y cardiología intervencionista pediátrica en CITIC. Entonces, seguramente hoy disfrutaremos muchísimo de una plática de un gran experto, aunque no tan avanzado en edad. Sí es una persona sumamente experta, uno de los más expertos en el país, y esperemos que lo disfruten tanto como lo disfrutaré yo. Bienvenidos. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Bueno, tú eres parte de CITIC, entonces no puedo decirte gracias por aceptar la invitación, nada, porque tú eres fundador de CITIC, igual que lo soy yo desde el origen. Y bueno, gracias en esta nueva cara de que estamos haciendo de podcast para llegar a conocer un poco más a la gente que está detrás del título pediátrico, el título médico. Y en tu caso, pues como ya lo decía en la introducción, una persona que corta edad, pero mucha experiencia. Gracias por estar en este episodio con nosotros. Al contrario, Alex, muchísimas gracias a ti. Es de verdad un gusto siempre estar compartiendo alguna actividad contigo, con toda la gente que pueda acompañarnos. Y sí, creo que le quitaría esa parte de una conversación con el experto, mejor dejarlo con una conversación con un amigo, que es lo que somos. Y nada, platicar de lo que bien dices, ¿no?, que son temas, de relevancia actual en lo que estamos haciendo en la parte de la cardiología intervencionista en congénitos, ¿no?, que me gusta mejor llamarlo así, porque no nada más nos enfocamos en el tratamiento de niños, sino también de adultos en una población que cada vez, tú sabes, está cada vez más creciente en el mundo, y donde no es la excepción. Mucho de lo que se está avanzando en cardiología intervencionista incluye estas esferas, ¿no?, la parte de congénitos y estructural. Entonces creo que tenemos material para discutir, y creo que si algo podemos aportar a quienes nos acompañan, pues será el verdadero objetivo. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Sin duda, gracias Juan Pablo.
Tengo que preguntarte esto porque yo en la introducción yo decía, eres papá de dos niñas, eres un hombre de familia, pero también eres hijo, y para la gente que no lo sabe, de un gran médico, de un cardioneumólogo sumamente reconocido. Quizás, lo voy a decir yo para que no venga de ti, yo creo que la persona en cardioneumología más importante que ha dado este país. ¿Por qué con ese camino abierto no irte por la parte de medicina interna? ¿Por qué no hacer neumología y después cardioneumo, donde tenías todo abierto? ¿Por qué decidiste seguir un camino en pediatría donde quizás era más complicado para ti, que ahí no había ningún camino recorrido? Ah, bueno, creo que es una pregunta que me he hecho muchas veces y siempre llego a la misma respuesta, ¿no? O sea, creo que en mi papá, en el doctor Julio Sandoval Zárate, yo encontré no solo un gran mentor, sino a verdaderamente mi mejor amigo, ¿no? Y lo digo con honestidad. Yo conozco el Instituto Nacional de Cardiología desde que tengo memoria, desde que mi papá regresó de sus entrenamientos y estuvo con el doctor Lupi en su momento cuando regresaba de Canadá, precisamente también de hacer medicina torácica, como se llama, o chest medicine, neumología también llamada, después de haber sido de la primera generación de cardiología, de terapia intensiva del Hospital ABC. Entonces, de una trayectoria pues, bastante larga y que fue cada vez más dándole buen fruto de todo lo que iba trabajando. Y creo que en el instituto él encontró un segundo amor, ¿no? Después de mi mamá. Y creo que fue, como tú dices, una de las personas, no me gusta decir siempre es la más importante, una de las personas que han contribuido mucho en el crecimiento de la cardioneumología en el ámbito nacional, latinoamericano y también en el mundo, ¿no? Y creo que tuvo excelentes antecesores y creo que dejó también a excelentes sucesores que le siguieron, ¿no? Con el doctor Pulido, ahora la doctora Sayas, que es la jefa de cardioneumología. Y en lo personal, o a la pregunta concreta, te diría que, no sé, nunca me pregunté si tenía que hacer lo mismo que hacía mi padre. Creo que en él veía un buen ejemplo de lo que es la medicina y de la buena práctica de la medicina. Y a mí la cardiología siempre me llamó la atención. Te seré honesto, pediatría no figuraba entre mis opciones cuando estudiaba medicina, pero fue en el año del internado y en el año de servicio social donde aprendí que me gustaba mucho lo que se podía ofrecer al tratamiento de corazón en el niño y posteriormente, como te he dicho ahora, también en el adulto. Y creo que eso fue lo que me fue orillando a hacer este camino de pediatría y posteriormente cardiología pediátrica con un objetivo muy claro de ser intervencionista. Eso sí te lo puedo decir, eso lo tenía claro desde hace mucho tiempo o tiempo atrás, antes de tomar las decisiones de tomar mi camino pediátrico. Y creo que eso fue algo que se fue dando, digamos, de manera natural y que interesantemente y sin pensarlo, al mediano o largo plazo me trajo de regreso a trabajar con mi papá, ¿no? En donde la hipertensión pulmonar idiopática, que él fue uno de los temas que más abordó durante su carrera profesional o más aborda durante su carrera profesional. También tiene un nicho muy importante en el niño y adulto con hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita. Entonces hemos, quizás de manera fortuita o sin así quererlo, hemos trabajado juntos, ¿no? En muchos proyectos conjuntos entre pediatría y cardioneumología y han dado muy buen fruto a lo que hemos ido tratando de aportar al conocimiento de la hipertensión arterial pulmonar, específicamente o predominantemente en la parte idiopática, yo en la parte de cardiopatía congénita, junto con muchos otros ahí en el instituto, y creo que ese fue uno de los mejores privilegios que he podido tener, ¿no? El poder trabajar con mi papá, desayunar con él, estar con él, platicar con él, discutir con él, disentir con él y nada, como te dije, creo que además de un gran mentor, pues lo tengo como uno de mis, si no es que mi mejor amigo. Qué bueno, Juan Pablo, qué padre escuchar eso y esa forma en la que te expresas de tu papá, que sin duda es un gran ser humano y es un gran médico. Ya aclarabas, pero quiero hacer un poquito más el punto o quiero dejar bien claro esto que ya decías. No es lo mismo cardiología intervencionista pediátrica que cardiología de congénitos. Y esto abre el espectro de la cantidad, de la edad
del paciente que tú puedes tratar, pero también al abrir este espectro a el adulto con cardiopatía congénita, es decir, el adulto que nació con un problema cardiovascular y que a lo mejor lo está resolviendo ya en la vida adulta, porque ahí se detectó, por lo que sea. Tú tratas pacientes de edad pediátrica, tratas pacientes de edad adulta, pero con toda esta expertise, naturalmente en el mundo también muchos cardiólogos de congénitos han ahondado en la intervención estructural. Un poquitito, haznos la diferencia de esto, ya un poco lo hacía yo en el preámbulo, pero ¿cuál es el scope ahora? Si un residente quisiera hacer hoy cardiología intervencionista pediátrica, que así se le llama, digamos, en papel, ¿cuál es el panorama o el abanico de posibilidades que puede tener el tratamiento? Sí, y creo que es una pregunta que se hace frecuentemente, ¿no? Entre los que nos dedicamos a esto. Y efectivamente, creo que la cardiología intervencionista en cardiopatía congénita abarca tanto al paciente en la etapa pediátrica, ¿no? De los 0 a 18 años que representes en México, eh, y también a aquellos pacientes que han pasado a la etapa adulta, ¿no? De la vida, pero tienen defectos congénitos que ameritan un tratamiento. Un ejemplo muy sencillo, la comunicación interauricular. Te diría que el gran grueso de nuestras intervenciones en cierre de comunicación interauricular de forma transcatéter la hacemos en la etapa infantil, pero no es nada infrecuente que podamos hacer esta intervención en etapa adulta, ¿no? En la tercera, cuarta, quinta, incluso hasta sexta o séptima década de vida. Y así te podría decir que hay otras entidades patológicas que podemos tratar, ¿no? No solamente en la etapa pediátrica, sino en la etapa adulta, y precisamente porque se trata de defectos denominados congénitos o, como bien dices también, algunos que son estructurales, en donde creo que ha habido esta simbiosis o esta comunión importante entre entre el cardiólogo intervencionista, que se enfocaba anteriormente predominantemente hacia la cardiopatía isquémica, ¿no? Y lo que es ahora, ¿no? En donde hemos encontrado un punto de encuentro en algunas de las situaciones que podemos resolver juntos. Entonces, hablaré de lo que sucede en mi sede, por lo menos, porque es la que mejor conozco. Te puedo decir que el entrenamiento en cardiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cardiología abarca que tenemos residentes que han hecho cardiología pediátrica y cardiología intervencionista, donde estarán interviniendo pacientes pediátricos y adultos que tengan cardiopatía congénita. Pacientes adultos en nuestros números ocupan más o menos el 20-25% de los que hacemos anualmente, es decir, nada poco. Entonces te dan a ti una idea de lo prevalente que es el que podamos estar haciendo intervenciones en pacientes con cardiopatía congénita, pero en etapa adulta. Y eso cambió, digamos, más o menos a principios de los 2000, en donde fue migrando este modelo en donde anteriormente, y tú lo sabes, eran los cardiólogos intervencionistas que se dedicaban adicionalmente al tema de pacientes pediátricos, no frecuentemente, pero eran algunos pocos. El doctor Carlos Avales, por ejemplo, uno de los pioneros en este mensaje que te digo, ¿no? Entonces, él le tocó venir de este mundo de la cardiología intervencionista y él, verdaderamente por vocación y por interés propio, dedicarse específicamente a la cardiología intervencionista pediátrica. Y con él y muchos otros fue que empezó a darse este fenómeno de cambio en donde, tanto desde el punto de vista universitario, del aval universitario, ahora ya el camino era a través de pediatría y cardiología pediátrica, y desde el punto de vista de certificación y consejo también fue así, en donde ya se hizo, digamos, una manera individual o ya mucho más dirigida de que sean los médicos que han hecho pediatría primero, después cardiología pediátrica y posteriormente cardiología intervencionista, los que se dedicarán al tratamiento de niños. Entonces, no es frecuente ya el que encuentres algún cardiólogo intervencionista que haga niños, porque hay un número muy importante en toda la República de cardiólogos intervencionistas en cardiopatías congénitas que se encargan de esa población. Claro. Oye, Juan Pablo, algo, evidentemente la evolución tecnológica ha hecho que la intervención estructural, al ser menos invasiva, lo hablo de mi lado, de cardiólogo intervencionista de adultos, ha ganado terreno con respecto a la cirugía, porque si tú puedes ofrecer
algo que le da el mismo pronóstico al paciente, pero con menos invasión, pues sin duda tiende a ser la primera opción de elección de un paciente. Sucede con otras especialidades. No es lo mismo operarte una vesícula por cirugía abierta que por laparoscópica. Si te puede ofrecer el mismo resultado que el quirúrgico abierto, sin duda se prefiere siempre el abordaje de mínimamente invasivo. Y esto en la edad pediátrica, pues sin duda tiene mucho más relevancia. Pero también esta duda quisiera yo que me aclares un poco. ¿Cuál es la limitante? Porque nosotros no lidiamos con el crecimiento del paciente. Y a lo mejor lo que tú haces hoy va a ser una resolución que va a ser temporal, pero que va a requerir procedimientos a lo largo del crecimiento para ciertas cosas, otras no, pero para ciertos problemas congénitos o problemas estructurales del corazón, el crecimiento del mismo paciente puede hacer que tu trabajo se tenga que hacer de nuevo o que tenga que convertirse en otra cuestión. ¿Cómo ha sido esta evolución del tratamiento intervencionista desde la perspectiva del paciente pediátrico, ahora sí, el paciente en edad pediátrica, y cómo ha sido el crecimiento de este intervencionismo con respecto a la cirugía? Nuevamente, Alex, creo que es una muy buena pregunta y creo que también es muy certero el comentario, ¿no? En lo que dices, en donde mucho de lo que nosotros hacemos en la cardiología intervencionista, ahora sí pediátrica, digamos, en la población infantil, tendrá que ser bien analizada, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es el problema y cuál es la mejor manera de abordarlo. Y en esto ser nuevamente muy enfático, ¿no? En donde el intervencionista o el intervencionismo no pretende nunca reemplazar la cirugía, simplemente permite tratar de llegar a un mismo resultado de una igual manera, ¿no? O sea, de que sea una manera efectiva y segura. Eso creo que se puede obtener en un gran número de problemas que se atienden en el niño con cardiopatía congénita. Y se ha establecido como la primera línea de tratamiento en una buena gama de problemas que nosotros resolvemos. Sigue siendo la cirugía la primera línea de tratamiento para esas otras en las que el intervencionismo no puede ser capaz de reparar lo que está mal desarrollado en el corazón. La tetralogía de Fallot, por ejemplo, o la transposición de grandes arterias, o la conexión anómala total de venas pulmonares. En esas, claramente, el manejo seguirá siendo de índole quirúrgica. Pero en otras, ¿no? Y bien lo dices, hemos sido capaces de ir innovando en la tecnología que utilizamos, en donde mucho de la parte curativa de lo que podemos lograr, lo podemos hacer desde edades muy pequeñas, con dispositivos apropiados, ¿no? Y en aquellos pacientes en el que tendremos que utilizar, no sé, algún tipo de material que vayamos a colocar por medio de catéter o por medio de alguna intervención, seremos también muy conscientes en tratar de elegir aquellos que nos permitan volver a intervenir cuando estos pacientes crezcan y podamos reatender esas lesiones si es que así lo necesitan. Un par de ejemplos muy sencillos en este caso serían la coartación de aorta o la estenosis de una rama pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la coartación de aorta, en edades muy pequeñas, te podría decir que el tratamiento sigue siendo predominantemente quirúrgico, ¿no? Los primeros 2-3 meses de vida. En aquellos niños que están fuera de esta edad y tienen un problema de coartación, pueden ser ya resueltos en su mayoría por técnicas de cateterismo, ¿no? Entonces, se puede utilizar balones para hacer angioplastía y tener un buen resultado, ¿no? Que sea lo suficiente para que permita una mejoría importante, y si requerirá atención a futuro, se puede hacer ya con un material que pueda ser apropiado para su edad y peso, ¿no? O aquellos otros en donde estamos siendo conscientes de que colocaremos un stent, por ejemplo, pero que estaremos tratando de elegir aquel stent que pueda ser redilatado más adelante para poder alcanzar un mayor diámetro sin que tengas que sacrificar el hecho de poder llevarlo a través de cateterismo, ¿no? Y creo que en ese sentido también hay que tener una muy buena comunicación, ¿no? Con el equipo clínico y con el equipo quirúrgico, ¿no? Yo tengo la fortuna de trabajar en 2 centros en donde creo que esa comunicación es muy buena, ¿no? En el Instituto Nacional de Cardiología, con todo el equipo de cirugía, ¿no? Con el doctor Cervantes, el doctor Benita, con Laura, con Diego, y en el Hospital ABC, ¿no? Donde también tengo la fortuna de trabajar con el doctor Palacios y el doctor Dilis, en donde tratamos de encontrar las mejores estrategias, ¿no? De manera conjunta para ofrecer el tratamiento apropiado al paciente
y si puede ser llevado a cabo por método de cateterismo, como bien dices, que es quizás o no quizás, que es menos invasivo, sobre todo en el tema de la recuperación, por obviedad, pues siempre es bienvenida, ¿no? Juan Pablo, este podcast, pues inevitablemente cuando tú estás en redes o se difunde en un medio público, puede llegar a gente que no es médico. Y creo que algo que hay que ser muy enfático siempre es en la detección temprana de ciertas patologías que en tu área, o en la edad pediátrica y sobre todo en el recién nacido, hay urgencias claras donde se tiene que detectar muy a tiempo y saber que existe una potencial resolución de algunas cosas. ¿Cuáles serían, si tú me puedes decir, los datos de alarma más importantes del recién nacido, donde un papá tiene que buscar una atención rápida de un experto y no andar viendo qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál sería el dato de alarma? Lo conocemos como médicos, pero me gustaría que lo compartas un poco con la población en general y no me digas cianosis, sino, o sea, un poco más para este público, un poco no médico, ¿no? Con el lenguaje que ellos entenderían en ese sentido. Bien, te diría que cianosis entonces. No, hablando en serio, creo que ha habido también, creo que quizás podría responder esa pregunta yendo un poquito más al fondo de lo que creo que también ha venido sucediendo en el país en los últimos ya buen número de años, ¿no? Y creo que ha habido este progreso que no se ha detenido, al contrario, que cada vez se fortalece más en la detección prenatal, ¿no? De problemas de cardiopatía, en donde antes había un porcentaje de detección prenatal de cardiopatías complejas muy bajo, ¿no? Y en la actualidad ese número ha incrementado sustancialmente, ¿no? Y sin mencionar nombres, porque existen muchos allá afuera y quizás olvidaría mencionar alguno, te puedo decir que hay un enorme número de personas ahorita que están muy comprometidas con el tema de la cardiología fetal y la detección prenatal y lo están haciendo de manera espectacular. También ha habido mucho progreso y trabajo arduo de muchos que se han comprometido con el tema de la detección o el tamiz cardiológico, si es que acaso lo has escuchado, en donde se pretende que a nivel nacional trate de hacerse más consciente el hecho de que los niños tengan una valoración cardiológica de primera evaluación para precisamente tratar de identificar a aquellos que pudieran estar cursando con una cardiopatía compleja que requeriría tratamiento temprano oportuno. Y entonces, dicho eso, creo que en la actualidad hay más conciencia de lo que un bebé con una cardiopatía compleja o que se considera crítica, y lo que llamamos crítico es que requiere atención en su primer año de vida, ¿no? Pero obviamente muchos de estos críticos están dando datos de alarma en los primeros días de su vida. Entonces, para estas personas que nos acompañan y quisieran conocer un poco más, pues es este tema de estar en un ambiente en donde el pediatra sepa reconocer estos datos de falta de alimentación o dificultad al respirar o de una evolución no habitual en los primeros 2, 3 días de lo que uno esperaría para su nacimiento y claramente los datos que pueden orientar hacia un problema, ¿no? No siempre la presencia de un soplo, pero en algunas ocasiones sí, y algunos otros que pueden ser identificados para tratar de llamar la atención del pediatra y que entonces tenga una evaluación por un cardiólogo pediatra lo más pronto posible. Y eso me lleva a otra pregunta. Eh, y es a lo mejor una pregunta con la que a lo mejor no sé si el punto de hacerla aquí sea a lo mejor, pero me interesa mucho que lo difundamos en este sentido y que conozcamos. Me acabas de decir, trabajo, y lo sé en el Instituto Nacional de Cardiología, que es un hospital público, medicina pública, pero también trabajas en un hospital privado. Y siempre sabemos que el tema de congénitos en hospitales privados, sobre todo por el reembolso de las aseguradoras, es un problema muchas veces. En el tema, o sea, enfermedades congénitas, ¿no? Sobre todo en seguros adquiridos posteriormente, o sea, cuando alguien ve a un adulto con un problema congénito, muchas veces el, el que lo apoye la aseguradora es un problema. En el tema de congénitos, sobre todo cuando son niños
tan pequeñitos como acabamos de mencionar, esto, las aseguradoras, si la madre está cubierto por el niño, tendrían que buscar un hospital público para poder resolver una enfermedad congénita del corazón, o cómo está el tema de cardiopatías congénitas en temas de el soporte que les dan las aseguradoras a los familiares. Porque el volumen me parece un poco menor en el tema privado, creo yo. A lo mejor estoy equivocado, pero creo yo que es un tema. Sí, bueno, y quizás viene de la perspectiva, como dices, Alex, de que no todas las familias jóvenes, cuando inician, tienen esta capacidad de poder adquirir un seguro de gastos médicos siempre. Suele ser algo que a lo mejor sucede ya conforme van avanzando los años y uno puede tener ya, digamos, estas posibilidades. Pero quizás trataría de aterrizar la pregunta hacia la importante que sería si todo niño que hoy nace en México tendría la capacidad de ser atendido, ¿no? Independiente del medio. Y la respuesta es sí. Entonces te diría que afortunadamente creo que ha habido también un progreso sustancial en lo que se puede hacer en las instituciones de la Secretaría de Salud, por ejemplo la nuestra, en donde se atiende a población no derechohabiente, ¿no? Y se puede en la actualidad tratar de incluir distintos procedimientos independiente de su complejidad ni del costo que esto genere, y eso es algo formidable. O sea, creo que cada vez más niños que anteriormente no hubieran tenido la posibilidad de ser atendidos en su totalidad por quizás lo que hubiera implicado los costos de su padecimiento, de su problema, eso ya no sucede en la actualidad. Y eso es algo muy digno de ser mencionado. Claro. Y si uno lo traduce también a las instituciones de seguridad social, en específico el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, la atención es extremadamente buena y de igual manera se puede atender a todos los niños, tengan un día de vida o tengan un paciente con cardiopatía congénita que hemos mencionado ya en etapa adulta, sin problema en relación a lo que pueda ser la complejidad del procedimiento o de los costos que pueda llegar a generar. En la parte privada creo que también ha ido modificándose este pensamiento de tratar de ser más aterrizado a familias jóvenes en donde a lo mejor todavía no se tiene la posibilidad de tener un seguro de gastos médicos a temprana edad, y este concepto de ir tratando de cambiar este fenómeno de que lo congénito no deba ser cubierto o deba ser excluido o rechazado de las pólizas de seguro. Evidentemente, con esto te estoy diciendo que claramente hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero te diría que para aquellos que tienen las posibilidades de tener un seguro de gastos médicos que les permita atender a sus hijos en instituciones privadas, existen muy buenos lugares para hacerlo, ¿no? Y no es un problema en la actualidad, y tampoco lo es el poder atenderse en las instituciones públicas que se encuentran en todo nuestro país. Creo que sigue habiendo un problema de regionalización, eso es cierto, y hay que ser, por lo menos así lo percibo yo, y hay que ser un poco honestos, en donde son ciudades quizás de mayor densidad poblacional o de mayor infraestructura en servicios que son capaces de recibir a la mayoría de los pacientes que tengan temas complejos en particular, pero en la actualidad, 2022, en cardiología intervencionista, en niños o en adultos con cardiopatía congénita, te podría decir que todos tienen una puerta a donde llegar y poder recibir su tratamiento. Ojalá lleguemos a los tiempos en donde pueda ser más pronto, ¿no? Claro. Porque sigue habiendo un tema de rezago en la atención, pero existe esa puerta. Pero también ese rezago creo yo que tiene que ver mucho con la detección. Y hay veces que no se detecta una enfermedad congénita a tiempo. Muchas veces se tiene la creencia que un soplo en el niño es benigno y que se le va a quitar y no le dan seguimiento. La gran mayoría pueden ser que sí, pero hay muchos no. Entonces también hay un tema, quizás tú crees que a lo mejor hacer campañas de reentrenamiento o de refrescar un poco el diagnóstico oportuno de las cardiopatías congénitas debería ser algo que tengamos hoy en día en nuestro
O sea, en la cuestión que debemos de estar haciendo en la parte educativa de los médicos generales, de los médicos de primer contacto, de los médicos internistas, de los médicos que se dediquen a lo que sea, un médico que detecta un soplo en un niño debería de o alertar a que es un soplo no benigno, o bien saber dominar un poco más desde el punto de vista exploratorio cuando un soplo es benigno o no. Pues mira, te contestaría con los números, por ejemplo, Alex. O sea, las malformaciones, y dentro de las malformaciones las más frecuentes son las del corazón. Las malformaciones representan la segunda causa de mortalidad infantil en el menor de 1 año y representan la segunda causa de mortalidad infantil en el menor de 5 años. ¿Qué quiere decir? Los problemas de cardiopatía congénita son indudablemente un tema de salud pública, ¿no? Y nuevamente, creo que ha habido un crecimiento en la parte de tratar de hacer consciente a la población sobre la posibilidad de tener un hijo o una hija con un problema cardíaco que necesite atención, ¿no? Y ese mensaje que dices es muy importante, ¿no? O sea, cómo tratar de concientizar a nuestros colegas en pediatría para tratar de ser eh, eh, más oportunos en el envío de pacientes que se están asumiendo como aquellos que no tienen un problema cardiológico porque no han manifestado grandes cosas, y entonces ahí que pueda rezagarse o retrasarse la atención con el especialista. Entonces creo que te diría que evidentemente el objetivo, creo, de lo que hacemos es tratar de identificar lo que ya no cheque como algo normal. Pues es mejor ser precavido y tener al especialista a tu lado que te pueda ayudar en la certeza del diagnóstico, ¿no? Porque en la actualidad te diría que hacer el diagnóstico de una cardiopatía compleja no es verdaderamente difícil. Se puede hacer de manera muy certera y de una manera tampoco nada problemática para llevarse a cabo. Entonces, creo que sí necesitan seguirse mejorando las estrategias para volver a la población más consciente de que el tema de cardiopatías congénitas es un tema de salud pública que requiere un diagnóstico preciso y que mientras más oportuno sea, siempre será mejor, ¿no? Y pues hace eco de lo que tú dices, ¿no? O sea, muchas veces tenemos estas historias en donde fue una referencia tardía la que vemos, ¿no? Y te diría que lo vivimos, ¿no? En nuestra institución no somos ajenos a aquellos casos que llegaron tarde y que quizás ya no podemos ofrecer el mismo manejo que hubiéramos podido ser capaces de ofrecer tiempo atrás, pero nuevamente, y no por ser idealista ni muy optimista, pero creo que sí ha habido un cambio radical en los últimos años, y también creo que obedece a que también creo que la gente está más informada por distintos medios, ¿no? Ya hay diferentes plataformas de información, hay diferentes métodos en donde la gente puede informarse y ante la duda, por lo menos, sacar una cita y resolver su duda, ¿no? Claro. Cuando es algo evidente, como lo decíamos, cuando alguien está cianótico, que es que está con coloración, vamos a decir, con coloración un poco azul, violácea, etcétera, es fácil a lo mejor para un papá detectarlo. Pero hay veces que hay retraso en el crecimiento o es que es bien enfermizo mi hijo de vías respiratorias y se enferma bien frecuente y se puede pasar desapercibido este diagnóstico. El tema de detectar un soplo, que no todas las cardiopatías congénitas se acompañan de soplos, pero el tema de detectar un soplo requiere de un médico detrás pero muchas veces los papás son mucho más observadores de su hijo y son los primeros que pueden estar alerta de esto, ¿no? Y a veces un retraso como decía, en el crecimiento o infecciones de vías respiratorias. ¿Cuándo buscar una valoración pediátrica un poco más profunda, una valoración ya no con el médico de primer contacto, sino con un pediatra o con un cardiólogo pediatra, porque mi hijo está teniendo qué cosas, ya no del recién nacido, sino un poquito más adelante? Pues sí, creo que repito, sería como entrar en detalles quizás muy técnicos en el sentido de enlistar todos los síntomas o signos que
que deben alertar hacia una valoración cardiológica, pero efectivamente te diría que has mencionado los más importantes, ¿no? En aquellos niños en donde el pediatra identifica un soplo, en donde creo que ya en la actualidad prefieren más bien estar seguros de que no se trata de nada anormal y a quedarse con la duda o la vigilancia que anteriormente se hacía sin estar verdaderamente seguro de que pudiera ser algo que requeriría tratamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, signos como la detención en el crecimiento o desarrollo, en el tema de los cambios de coloración generalizada que tú dices son a lo mejor mucho más fáciles de percibir, pero aquellos otros en donde también creamos, ¿no? Que si un niño dice, pues es que me estoy cansando cuando hago la clase de deportes y no rindo lo mismo que mis compañeros, pues pongamos un ojo un poquito más atento y dudemos, ¿no? Y ante la duda, muchos de nuestros colegas pediatras dicen, bueno, pues es que quisiera que dieras una revisión a este paciente que tengo, porque fíjate que ha habido ha venido teniendo de unos días, semanas o meses para acá mayor cansancio cuando realiza sus actividades, ya no rinde de la misma manera que solía hacerlo anteriormente. Y entonces creo que mucho de eso, te digo, llega en términos generales siempre con su médico de primer contacto, que será el pediatra, ¿no? Y de ahí que ellos se apoyen en el cardiólogo pediatra de su elección para tratar de llegar al diagnóstico. Y si es algo que no tiene mayor tema cardíaco, que mejor. Y si es algo que sí lo tenga, entonces sepa en dónde ubicar el mejor tratamiento, que ese creo que también podría ser una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando ya se establece el diagnóstico, se tiene la certeza que hay un problema que atender? Entonces toca revisar qué lugares, ¿no? Qué sitios pudieran ser los más apropiados para atender esta u otra o patología en tema de corazón en niños y, como te dije, también en adolescentes y adultos, ¿no? Sin duda. Juan Pablo, cambiando ya un poco más al tema de intervención, Por favor. Tenemos claramente, o por lo menos en mi opinión, en el intervencionismo de adultos, en la intervención estructural, creo yo que el avance más importante, el que dio, no porque lo demás que podemos hacer no sea importante para el paciente, para el pronóstico, etcétera, pero creo que el parteaguas para nosotros como cardiólogos intervencionistas de adultos ha sido en el área estructural con la TAVI, con el reemplazo valvular aórtico por vía percutánea. Porque cambiamos, le dimos la oportunidad de ser tratados a muchos pacientes que no podían ser tratados porque ya estaban fuera de cirugía o porque hacemos un procedimiento mucho menos invasivo con resultados óptimos tanto como en cirugía. En el área de cardiología intervencionista pediátrica o de congénitos, ¿cuál ha sido el avance más importante desde tu parecer en los últimos años, en nuestra década, pues, o en las últimas 20 años? ¿Cuál ha sido ese boom que ha dado o eso que cambió claramente la forma de tratar a los pacientes? Creo que va a coincidir con lo que tú acabas de mencionar. Te diría que si repasas la historia, la década de los 80s se destaca por ser este gran boom de las angioplastías con balones, ¿no? Obviamente en el mundo de lo coronario era el caso, pero también en el tema de lo congénito, valvuloplastías pulmonares, valvuloplastías aórticas, coartaciones, estenosis de ramas. La década de los 90 se destaca por ser más una época del desarrollo de los oclusores, ¿no? No porque no existieran antes, pero es cuando verdaderamente se perfeccionan. Y los oclusores septales, que quizás tú sabes son lo que más hacemos en el día a día, ¿no? El cierre de comunicaciones auriculares, el cierre de conductos arteriosos, el cierre de algunas comunicaciones interventriculares, es decir, toda esta posibilidad de poder introducir dispositivos de distintas geometrías y formas para diferentes defectos congénitos. Y en eso incluyo también a la utilización, por ejemplo, de stents para la apertura de lesiones estenóticas que hemos platicado anteriormente como coartación o estenosis de ramas pulmonares. Y si miras hacia los años 2000, tú quizás lo sepas, pero quizás muchos no. Y el tema del reemplazo pulmonar por método de catéter ocurre exactamente en el mismo año que sucede TAVI, incluso meses antes. Entonces, en la primera sustitución
valvular por medio de cateterismo se da en un paciente que tiene una cardiopatía congénita, etiología de Fallot, que tiene un tratamiento con un tubo protésico que conectó su ventrículo derecho con la arteria pulmonar y sin entrar en tecnicismos, se le coloca lo que fue en aquel momento el prototipo de lo que hoy conocemos como válvula Melody de Medtronic. No sé si pueda o no decir Sí. la marca, pero digamos, eso fue el evento definitorio de lo que siguió en el tema del reemplazo pulmonar. Y te diría que es en lo que muchos de los congresos actuales se siguen concentrando, ¿no? Eso creo que ha sido una posibilidad impresionante de poder ofrecerle a un paciente en el contexto de lo que nosotros hacemos y que quizás en el suyo es diferente, pero aquí, Alex, estamos hablando de un paciente que ha tenido 1, 2, 3 o hasta 4 cirugías de corazón abierto y ahora seas capaz de evitar una tercera o cuarta o quinta cirugía colocando una prótesis pulmonar por medio de la inserción de un catéter que viaja por la vena femoral o yugular y con un extraordinario resultado, ¿no? Entonces, creo que en la actualidad ese hecho de poder ofrecerle a un paciente esa posibilidad es verdaderamente lo más impresionante que está sucediendo ahorita, sobre todo porque se están extendiendo a diferentes plataformas para atender cada vez anatomías o diámetros que hubieras considerado poco viables para lo que teníamos anteriormente, ¿no? O sea, para aquellos tractos de ventrículo derecho que eran muy amplios y quizás se escapaban de la posibilidad de catéter, en la actualidad ya no. Y creo que hay un muy buen número ya de pacientes a nivel mundial que están siendo susceptibles al tratamiento de reemplazo pulmonar por método de catéter y cada vez con más frecuencia y cada vez con más evidencia de lo que representa. Y en México te diría que si te digo que esto inició en el año 2000 y se fue, digamos, introduciendo hacia el mercado norteamericano hacia sus 2005, 2006, mercado europeo, irlo fortaleciendo hacia 2007, 2008. En Latinoamérica, como sabes, no es infrecuente que estas terapias llegan un poquito más tarde. En el tema de reemplazo pulmonar, el país que inicia a nivel Latinoamérica es Brasil y le siguen cercanamente Argentina, Chile y en el tema de México, puntualmente inicia la experiencia con la gente de Centro Médico Nacional 20 de noviembre, con Alex Flores, Toño Salgado y todo su equipo, donde hacen el primer implante de válvula pulmonar por ahí 2016, si no me equivoco, y le seguimos otros centros, ¿no? En donde te diría que también eso me tiene muy contento, en donde hay diferentes centros en la República que pueden ser implantadores de válvula pulmonar por método de catéter. El Grupo Centro Médico de Occidente en Jalisco, que es muy fuerte y tiene una de las casuísticas más elevadas. Nosotros en el instituto hemos tenido un crecimiento superlativo en nuestra posibilidad de poder atender cada vez más pacientes con reemplazo pulmonar transcatéter. Te diría que este año, Alex, hemos hecho un número muy importante de procedimientos. Repito, porque en la actualidad podemos ofrecerle a los pacientes estas posibilidades independiente de su costo e independiente de lo que esto representaría para estas familias. Y eso creo que es de lo más gratificante, que puedas ofrecerle esta terapia a las personas independiente de sus condiciones socioeconómicas y que puedas ofrecerles una alternativa que es muy poco invasiva, no exenta de riesgos y no exenta de complicaciones, pero que en definitiva, como en TAVI, pues da una perspectiva de ser muy atractivo para quienes la merezcan, ¿no? La verdad es que somos, creo yo, pues somos muy, tenemos mucha suerte, somos por haber nacido en esta época de la intervención, donde nos toca poder resolver y poder ver este avance y poder ser parte de ello. Somos muy suertudos en este sentido y te veo contento. ¿Y qué sería lo que más te gusta hoy de la práctica de intervención en cardiopatía, cardiopatía congénita y cardiopatía pediátrica? Para ser más claros, ¿qué es lo que más le gusta a Juan Pablo Sandoval de su práctica actual? No, creo que son dos cosas. Una es lo que dices, ¿no? Que creo que somos afortunados en estar en una época en donde hay mucha innovación, de desarrollo, nueva tecnología.
Entonces creo que nos tocará todavía ver o ser testigos de muchas cosas innovadoras de lo que se puede hacer en la cardiología intervencionista congénita y estructural, ¿no? El tema de válvulas, ya no solo aorta, pulmonar, sino tú bien sabes, tricúspide, mitral, todo el tema que también se ha podido ir extendiendo hacia las poblaciones más pequeñas de edad. Entonces, creo que ha habido un ritmo muy acelerado de estas nuevas terapias y de estas nuevas innovaciones tecnológicas, y creo que no se detendrán, y creo que cada vez tendremos más posibilidades de ofrecer técnicas de poca invasión a muchos de nuestros pacientes con temas de corazón. Y por otro lado, creo que de lo que más me tiene contento en el momento es que creo que ha habido una como reintegración de los grupos que nos dedicamos a cardiología intervencionista en congénitas. Y te lo digo de verdad con toda la honestidad. Creo que hay un muy buen ambiente de colaboración independiente de lo que nosotros tenemos como fortalezas o limitantes de nuestras sedes. Hemos tratado de hacer una comunión en todo el grupo de los que nos dedicamos a esto, y creo que vamos jalando parejo en el sentido de tratar de empujarnos la vara, ¿no? De elevarnos un poquito la vara, de tratar de empujar un poco más, de tratar de alcanzar estas nuevas innovaciones tecnológicas pronto y no quedarnos rezagados en el contexto latinoamericano, por ejemplo. Entonces creo que ha habido un renovado brío de mucho trabajo entre las distintas sedes, ¿no? De la gente del IMSS, del ISSSTE, de Secretaría de Salud, de los grupos privados, de estar trabajando juntos, ¿no? No siempre de acuerdo en las cosas, pero tampoco ya poniendo muchas limitantes de colaboración, y que creo que eso es algo que me tiene muy contento en estos momentos. Qué bueno, qué bueno. Creo que la colaboración, el trabajo en equipo, la suma de esfuerzos, el conocimiento, es en pro de la medicina mexicana, es en pro de los pacientes y es en pro del crecimiento de todos. Y desde la perspectiva, ya decíamos, somos muy afortunados por haber nacido en esta época o trabajar en esta época en la que hay tanto avance tecnológico, pero siempre hay una deuda en algo. ¿Cuál es? ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la deuda todavía en el tema de qué no se puede todavía resolver, que te gustaría a ti, que desde el punto de vista transcatétero de la intervención, ¿qué falta desde la parte pediátrica? En adultos tenemos muchas deudas todavía, no deudas de nadie, sino más bien no podemos llegar todavía a todo. ¿Qué es lo que todavía no se puede, pero que se vislumbra por ahí que puede ser que venga en el futuro de la intervención en congénitos o en pediatría? Es una pregunta difícil, pero quizás te diría que creo que lo que sigue siendo un talón de Aquiles para nosotros, los cardiólogos pediatras o los que nos dedicamos puntualmente a la parte de cardiología intervencionista, pero creo que aquí incluyo también a mis colegas, los cirujanos, es todos estos niños que tienen cardiopatías muy complejas y aquellas que llamamos cardiopatías de una fisiología univentricular, o dicho de otra forma, en donde solo un ventrículo es verdaderamente el que funciona. Y son un conglomerado de problemas en el desarrollo del corazón que, si los conjugas en el hecho de que son muy complejos y no eres capaz de resolver el problema, no eres capaz de ser resolutivo en el tratamiento, porque no se puede corregir toda esa serie de malformaciones que tiene el corazón y su comunicación con las estructuras vecinas, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de hacer estrategias paliativas que traten de mejorar las condiciones clínicas de sus pacientes y permitirle una mejor evolución clínica durante los años que tenga, ¿no?, por vivir, pero que claramente no eres capaz de corregir y decir, bueno, ya quedó todo resuelto. Entonces creo que esa parte sigue siendo mucho de lo que está en tratar de encontrarse mejores rutas, mejores alternativas, tratar de voltear hacia otros lados. Te diría que, por ejemplo, en este tema que te digo de la fisiología univentricular,
este tema que ha sido muy innovador y que no estaba consciente uno hasta hace unos años de voltear a ver a la circulación linfática, por ejemplo. Entonces, diría como se van abriendo otros horizontes hacia donde muchos de nuestros colegas están apuntando y quizás el tiempo, esperemos, nos traiga más respuestas en ese sentido. Y te diría que ese a lo mejor es la deuda pendiente que tiene la cardiología pediátrica para el tratamiento de los pacientes con cardiopatías congénitas complejas. Dicho eso, te puedo decir que también es muy cierto que la cardiología pediátrica se encuentra en una etapa de la vida tal que junto con cateterismo y junto con cirugía son capaces de resolver la inmensa mayoría de los problemas de corazón en el paciente que nace con un defecto congénito. Y eso se dice fácil, pero no lo es. Y testamento de eso es que ustedes, los cardiólogos, ven ahora a más adultos con cardiopatía congénita que niños existentes con cardiopatía congénita. Es decir, la balanza se ha inclinado en donde estas personas han llegado a la etapa adulta, la mayoría con una muy buena calidad de vida, y ahora se enfrentará con los problemas que tú ves en el día a día. La hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, los temas de tabaquismo y su impacto en la dinámica cardiovascular. Es decir, ya pasan a ventanilla B y antes no pasaban a ventanilla B. Y eso es algo muy, muy grato también decirlo. Sin duda. ¿Qué hay en el contexto mundial, y si comparamos la cardiología intervencionista pediátrica o de congénitos de México con el mundo? ¿Cómo está? Tú viajas mucho, ves muchos centros distintos, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, en Europa, Canadá. ¿Hay una gran diferencia? ¿No hay una gran diferencia? ¿En dónde está parada la cardiología intervencionista pediátrica y de congénitos con respecto al mundo? Está en un excelente lugar. Te diría que en México se practica una cardiología intervencionista de muy alto nivel, que no le pide nada a ninguna otra, que claramente nuestra disponibilidad de recursos no es la misma que la de muchos otros países, y quizás esa sea una de las limitantes que tenemos que seguir asumiendo, ¿no? O por lo menos reconociendo, ¿no? Pero te diría que en el tema de las intervenciones cardiovasculares que se realizan en el paciente cardiopatía congénita, salvo quizás esta que te acabo de mencionar de la intervención linfática, en donde creo que no se ha logrado permear todavía, te diría que no hay ninguna otra en la que pueda pensar en este momento que no se realice en México y que sí se realice en otros lados. Y al contrario, creo que te puedo decir que por la fortuna que tengo de poder asistir a diferentes eventos académicos, te puedo decir que el nivel de intervención que se practica en México y a nivel Latinoamérica es muy sólido, es muy fuerte, que nos falta, creo que eso que te digo, nos falta unirnos más como gremio latinoamericano y ser un poco más portavoz de lo que hacemos, porque eso es mucho lo que hacen los norteamericanos, los estadounidenses o los canadienses y los europeos, por ejemplo, ¿no? Y también te das cuenta de que muchas otras partes del mundo, por ejemplo, el sudeste asiático, otros países en Europa, están igual a la par, haciendo muy buena cardiología intervencionista. Y entonces creo que por lo menos te puedo decir que en el contexto de México, siento que estamos en un muy buen momento y realizando una cardiología intervencionista de muy alto nivel en el niño y adulto que tiene temas de congénitos y conjugados en aquellos en donde nos encontramos con ustedes en lo estructural. Me has hablado de no hay diferencias con respecto al mundo en lo que hacemos. Hay un alto volumen, o por lo menos hoy hay una accesibilidad mucho mayor de los pacientes a las terapias. Hay una comunidad en trabajo que me has compartido a lo largo del territorio y a lo mejor deberá de crecer a lo largo de Latinoamérica, pero el punto fundamental que has dicho, creo yo, que sí nos hace falta como latinoamericanos y como mexicanos, por lo menos en adultos eso pasa y seguramente en niños también, es justamente publicar tu experiencia, hacer registros, hacer más estudios de investigación. Creo que esa parte, ese chip es el que hay que cambiar y no sé si coincides conmigo, pero sí, si nos uniéramos
en términos de Latinoamérica, en términos de grupos interdisciplinarios, podríamos ser una gran fuerza. Habrá que quitarse el tema protagonismos, habrá que quitarse muchas cosas que nos impiden un poco crecer hacia allá, pero creo que el camino está empezando a transitar hacia allá y creo que en un futuro Latinoamérica como grupo será un gran centro productor de información y de educación. Yo creo que sí, y ojalá que sí. Y de verdad lo digo porque justo tiene sentido con lo que mencionas, pero hace unos días que estuvimos fuera en un congreso norteamericano sobre cardiología intervencionista pediátrica, en el cual acuden diferentes cardiólogos intervencionistas de distintas partes del mundo. Tuve el gusto de encontrarme con mi maestro, con el doctor Lee Benson, que es una persona que además de ser un muy experimentado y destacado intervencionista, es una persona a quien considero muy inteligente y muy observadora de lo que verdaderamente ha pasado. Imagínate, él ha entrenado a una cantidad innumerable de personas de todo el mundo y entonces ha podido identificar justo esos temas que mencionas y justo me dijo esa palabra que acabas de decir. Me dijo, Juan Pablo, ustedes tienen una enorme posibilidad en Latinoamérica de hacer registros y no los hacen. Dice, el tema de tener un registro es lo que te permite pasar de 20 pacientes a 2.500. Y a lo mejor en congénitos no se alcanzan esos volúmenes tan rápido como lo hacen ustedes, pero están ahí. Y creo que si verdaderamente hicieras ese esfuerzo de tratar de ser más colaborador con otros centros en distintos países de la región, creo que como bien dices, seríamos una potencia en mucho lo que hacemos, porque te sorprendería ver cómo nosotros en México, por ejemplo, hacemos una cantidad muy alta de cierre de defecto interventricular, por ejemplo, que en Estados Unidos no se hace, ¿no? O tenemos un volumen muy alto de pacientes con coartación de aorta, que si lo conjugas con aquellos que han hecho en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, imagínate los números que alcanzaríamos. Y creo que entonces eso, ojalá que sea algo que podamos materializar pronto. De verdad creo que es una tarea que me llevé yo de platicar con él y que ojalá podamos empezar a hacerlo, ¿no? Con los distintos colegas. Y repito, creo que ahorita hay un buen momento para por lo menos hacerlo en México y extenderlo hacia otros países en definitiva. Sí, yo creo que la mesa está puesta para eso. Juan Pablo, estamos llegando ya al final de este podcast. Siempre pregunto yo cuál ha sido la experiencia en tu trabajo, puede ser positiva, puede ser negativa, cuál ha sido la experiencia que más o una de las experiencias que más te ha marcado en tu vida profesional. Pues creo que sería haber tenido la oportunidad de aprender de muchas personas, ¿no? Empezamos diciendo al inicio de la charla, ¿no? Aprendí mucho de mi padre y sigo aprendiendo de él todos los días. He tenido la posibilidad de aprender de muchos maestros, ¿no? De los que me enseñaron pediatría en el Hospital Infantil de México, de los que me enseñaron cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Cardiología, en quienes recibí lo mejor que ellos tenían para darme, ¿no? Entonces, a todos esos maestros, ¿no? Les agradezco siempre. A los que tuve también la oportunidad de conocer en el extranjero, que creo que fue una de las etapas formativas de mi vida más importante, no solo en el plano profesional, sino en el plano personal, ¿no? De haberme ido recién casado con mi esposa hacia allá, de haber visto nacer a mi hija, Emilia, en Canadá antes de regresar, y el haber podido regresar y trabajar en una institución de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer y en la que siento que he podido crecer en diferentes maneras. Y todo, aunque suene trillado, regresa al tema de poder aterrizar todo lo que vives en el paciente, ¿no? Y te diría que pues, de las experiencias que más me han formado quizás es ver que recientemente uno de los pacientes
que conocía yo como residente de cardiología pediátrica cuando llegué en el 2009 al instituto. Fue uno de los pacientes que hace 2 semanas le colocamos una prótesis pulmonar porque ya es un adolescente que ha ido de maravilla en su vida y que ahora con esta nueva posibilidad de tener una válvula nueva, ¿no? Le permitirá tener una vida muy, muy buena por lo que le queda, ¿no? de camino. Y fue justo la mamá la que me agarró en el pasillo y me dijo, doctor, usted no se acuerda bien, pero usted era residente de primer año cuando nos conocimos por primera vez y a usted le tocó hacerle la historia clínica a mi hijo y eso me dio mucho gusto, no por los años que ya han pasado, pero sí por el hecho de saber que las cosas ahí están y permanecen y eso es lo que verdaderamente nos llevamos, Alex, de lo que hacemos en el día a día. Uno no sabe qué tanto puedes impactar a una persona, a una familia, a la circunstancia, porque lo tenemos en el hospital, los atendemos, pero después no sabemos cuánto puede trascender. Y quizás este joven que ahora entendí entrará es residente, ¿no? Es ya un adolescente es un más adolescente. fuerte que tú y que yo, así que mucho No lo más, dudo, mucho no lo más, dudo. mucho más. No es ningún atlético. mérito, no es ningún mérito. Bueno, Juan Pablo, ¿algo último que agregar? ¿Algún comentario final? Nada, Alex, como siempre, agradecerte el que podamos compartir, el que siempre podamos tener estas discusiones que nos gustan, ¿no? Y que, bueno, tratemos de ir pues, compartiendo esto que nos toca hacer en el día a día con la gente que le resulte de su interés y de su agrado. Entonces, agradecerte que me hayas tenido aquí. Ya se nos acabó el café, así que vámonos a descansar. Así es, así es. Gracias, Juan Pablo, por compartir esto con nosotros. Sin duda, nuestra intención es seguir compartiendo, seguir educando, seguir transmitiendo lo poco o mucho que podamos en cada una de estas reuniones. Espero que te haya gustado esta dinámica del podcast. Es otro formato en el cual tratamos de llegar a los demás, pero sobre todo esperamos que les haya gustado también a ustedes. No se olviden que cada 15 días hay un nuevo episodio. No se olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y seguirnos, así como esta, una plática súper interesante entre amigos. Habrá más pláticas en el futuro. Cada 15 días estaremos enviando un nuevo episodio. Entonces los esperamos aquí para Un Café con el Experto, el podcast de CITIC. Muchas gracias.